Gracias, gracias. Buenas tardes, bienvenidos a quienes van llegando, gracias por acompañarnos, quienes andan por acá. Soy Fernando Nieto, de formación soy psicólogo clínico y pues bueno, la vida me ha llevado a profundizar un poco en la resiliencia desde hace 15 años y desde eso me he ido adentrando también en esto que conocemos ahora como la psicología positiva. Y pertenezco a esta organización que se llama PERMA, Cultura en Resiliencia, pensando sobre todo en que para mí, para quienes integramos este equipo, la resiliencia, más que una práctica de un momento, pues tiene que ser una cultura. No solamente es esperar el trancazo y después levantarse, sacudirse y decir, ya estoy bien, soy feliz, pongo la otra mejilla, sino que realmente sea una cultura de prevención. Y pues si alguien no ha escuchado este término, la diferencia entre la prevención y la provención. La prevención busca evitar que las cosas pasen y la provención lo que busca es proveernos de las herramientas, las estrategias, los instrumentos o el autoconocimiento necesario para que cuando pase de la mejor manera posible y por lo tanto podamos darle una mejor respuesta. Entonces, bueno, esto que quiero compartirles a nombre de todo el equipo, pues es algo que hemos estado trabajando ya desde hace 2 años en distintas escuelas públicas y privadas en distintos estados. Hemos trabajado en total con 5 docentes de secundarias públicas aquí en el Estado de México, una escuela privada en Playa del Carmen, una escuela privada en Querétaro, una universidad pública. Y lo que hicimos, bueno, hemos trabajado con más docentes, pero en particular este trabajo, lo que hicimos fue trabajar en específico con el enfoque de fortalezas humanas aplicado a las competencias docentes para la resiliencia en el aula. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue, obviamente, pedirles que llenaran el cuestionario de fortalezas, ¿no? Así de sencillo. Y obviamente no fue solamente ver cuáles eran las fortalezas, sino acompañarles a entender cuál era la importancia de este enfoque, sobre todo, pues a sabiendas que como, ¿quién de aquí es docente? Levanten la mano, por favor. Muy bien, todo mundo. Excelente, gracias. Entonces, sabemos perfectamente que cada determinado tiempo nos dicen que tenemos que hacer malabares con más naranjas, ¿no? Y entonces tenemos que ahora incluir no sé qué, y que tenemos que hacer ahora no sé cuánto, y que tenemos que hacer X cantidad de cosas, y nos dicen de las inteligencias múltiples, y las distintas formas de resolución de problemas, y las distintas formas de transformación de conflictos, y ahora nos hablan de etcétera, 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 y llega a ser extenuante y abrumante en muchas ocasiones para docentes. En lo particular, habiendo sido docente también durante una buena parte de mi vida profesional, pues creo que este enfoque de fortalezas humanas lo que nos permite es bajarle un poquito a la rayita de la exigencia, en la que tengo que dominarlo todo, y más bien entender qué es aquello que domino, desde dónde lo domino, y cómo desde ese lugar de mis fortalezas entonces puedo abordar las otras cosas, respetando primero mi propia diversidad, y con eso obviamente se va a ver reflejada en la diversidad de mis estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ahorita les voy presentando algunas cosas. Justamente en este enfoque del nuevo modelo educativo, pues se habla del autoconocimiento, pero se habla del autoconocimiento generalmente nada más de las emociones. Y bueno, desde el enfoque de la comunicación no violenta o de la comunicación empática, podríamos decir, ¿y qué nos dicen de las necesidades que están abajo de esas emociones, por ejemplo? Y es una de las cosas que también mencionamos. Y otra de las cosas es, ¿cuáles son las fortalezas que utilizamos para responder a esas emociones? ¿Y desde dónde las utilizamos? Y obviamente, bueno, ahí tiene que ver con la autorregulación, empatía, hacemos una diferencia importante entre la empatía y la compasión. En otro momento, pues, ojalá podamos trabajar al respecto, sobre la autonomía y la cooperación, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen es una que compartimos constantemente. Nos encanta la imagen. Acá se ven estas personas en teoría en la edad de piedra, jalando una carretilla con la rueda cuadrada y echándole muchas ganas, ¿no? Porque en muchas ocasiones lamentablemente se cree que la psicología positiva o el optimismo tiene que ver con solo echarle ganas a una rueda cuadrada. Y a veces lo que necesitamos hacer es una pausa, como el mindfulness bien nos lo dice, para redondear la rueda y saber que esas mismas ganas, con las herramientas indicadas, nos van a llevar más lejos. Porque como docentes no se trata de si tenemos ganas o no tenemos ganas. En ocasiones se trata más bien de si tenemos energía o si tenemos las estrategias. Y creo que desde ahí, desde el reconocer esta parte, es que nos acercamos a docentes en la capacitación, ¿no?
Y bueno, nuestro enfoque de resiliencia, esta es una definición que tenemos, lo concebimos como la capacidad y el proceso de resistir creativamente las adversidades. Creativamente, porque muchas veces las podemos resistir destructivamente y eso ya no es parte de una resiliencia. Y Oxímoron, que es este monito que nos acompaña ahí y que es el que me acompaña en el gafet, pues es un pequeño superhéroe que tiene una capa roja y verde. La capa roja es con la que reduce el sufrimiento y la capa verde es con la que incrementa la felicidad. Y obviamente se necesitan estrategias distintas para lo uno o para lo otro. Y en algo tan sencillo como un gafete en las capacitaciones, las y los docentes van incorporando esta idea de tener claro que en ocasiones necesitamos frenar ciertas cosas y en otras ocasiones necesitamos promover otras. Y saber esa diferencia nos ayuda incluso a saber qué fortalezas necesitamos para lo uno o para lo otro. Quienes trabajan un poco el mindfulness para la compasión, por ejemplo, o la compasión misma, se habla de una compasión yin y una compasión yang, una compasión blanda, suave, amorosa, y una compasión yang que tiene que ver con el coraje y la fortaleza para poner el alto a las injusticias o a los abusos. Y entonces también tiene que ver con conocer este tipo de cosas. El enfoque de PERMA, nosotros también lo tropicalizamos, nada más que en las traducciones, pues hablamos de potenciar las emociones, porque no creemos que haya una emoción negativa o positiva, más bien cada emoción es mensajera de algo en particular y la vamos a potenciar en la medida que sepamos escuchar el mensaje y entonces traducirlo al movimiento que nos genera esa emoción en particular. El enojo, a final de cuentas, es una emoción que a lo largo de la existencia nos ha hecho proteger nuestro territorio. Y entonces hacer una pausa para ver si verdaderamente está en riesgo mi territorio o qué es aquello que creo que tengo que defender en esta ocasión. De igual manera el miedo, pues entonces prestarle atención a qué creo yo que voy a perder en esta ocasión y potenciar entonces los mensajes de las emociones. La entrega y la inmersión, el engagement, pues tiene que ver en específico con el flow, más allá con el compromiso, no por el deber ser, sino por el ser desde las fortalezas puestas en acción. Las relaciones nutricias, la misión y sentido de vida y la autoeficacia y los logros, que hace rato nos hablaban justamente nuevamente de este término de autoeficacia acuñado por Bandura. Y desde ahí es que preferimos traducirlo, ¿no? Más que de los logros, solamente de la autoeficacia. Entonces, bueno, el fluir tiene que ver con esta posibilidad de poner en práctica nuestras habilidades de una manera tal, ante una situación tal que nos exige esforzarnos un poquitito más, como para no aburrirnos porque está demasiado fácil, pero no tanto como para frustrarnos porque está demasiado difícil. Y que nos sentamos en ese momento donde perdemos la noción del tiempo, del espacio, porque nos entregamos, nos sumergimos por completo a esa acción. Y esa es una de las formas en las que se evalúa la felicidad. No es la única, ni es la mejor, es una de ellas. Se ha reportado en muchos estudios que las personas que tienen lo que en otros lugares se llama vida comprometida o la vida entregada, reportan grandes índices de felicidad. Además de quienes tienen la vida con sentido. Si en la escuela nuestra vocación es la docencia y además lo hacemos de esta manera, podemos, y quienes lo hemos hecho, vivir felicidad rebosante, ¿no? Y cuando estamos frente al grupo y hacemos algo que vemos que tiene impacto en los estudiantes, que se nos pasó la clase y que los estudiantes lograron y que, híjole, es uno de los momentos que así como pavo real nos sentimos, ¿no? Es felicidad rozagante. Y obviamente es algo que les enseñamos y les transmitimos a nuestros estudiantes. Entonces, bueno, dicen por ahí que lo que no se mide no nos importa y no nos importa lo que no medimos. Entonces, pues bueno, las fortalezas, para prestarle un poco de importancia, hay que medirlas, y no es lo mismo en el caso de un avión, por ejemplo, un ejemplo que pone Seligman en alguno de sus libros, no es lo mismo medir la eficacia de un avión dependiendo de cuánta gasolina va a usar de un lugar a otro, o cuántos pasajeros va a cargar, o en cuánta velocidad te va a llevar de un lugar a otro. Entonces se necesita medirlo dependiendo del objetivo que tenga. Y eso es una de las cosas importantes. ¿Cuál es nuestro objetivo en la educación? Al acompañar a niños, niñas, a desarrollarse y florecer. Porque nuestro objetivo es acompañarles en su florecer. Y en ese sentido retomo nada más este concepto de tutores de resiliencia, que a lo que hace referencia
es algo tomado de la agronomía. Un tutor es esa varita, ese palito que se pone al lado de una planta buscando que no se caiga, en lo que tiene la fortaleza propia para sostenerse por sí mismo. Y como tutores y como tutoras, si apretamos demasiado, trozamos. Si no apretamos lo suficiente, pues no servimos para nada. Y llega un momento en el que eso que está floreciendo y creciendo ya no nos necesita y necesitamos hacernos a un lado, ¿no? Entonces, como tutores de resiliencia, pues es acompañar a florecer al otro, a la otra, en su propia especie de florecimiento. Y esa es una de las partes más complejas que tenemos como docentes y que creo yo que en el momento en el que nos metemos a evaluar con las fortalezas y acompañarles a que los estudiantes entiendan por qué sus fortalezas les sirven en uno u otro momento, les ayuda a, como le llamamos en PERMA, sintonizar muchas de sus actitudes, muchos de sus comportamientos, pensando en, con una pausa en mindfulness, si están haciendo exceso de uso o poco uso o están contrariando alguna de las fortalezas. Entonces, bueno, me imagino que la mayoría conocen el enfoque de fortalezas, divididas entre 6 virtudes, estas 24 fortalezas, una propuesta de Peterson y Seligman. Y entonces, ¿cuál creen ustedes que son las fortalezas que están en los primeros lugares de docentes,